En el capítulo anterior explicamos cómo eran los átomos por dentro, cómo era la estructura, cómo se diferenciaban unos elementos de otros, y también explicamos qué era la fusión y la fisión nuclear. El día de hoy, en este capítulo 2 de la serie La Bomba Atómica, nos vamos a enfocar en la fisión nuclear, en lo que son los elementos radioactivos, en cómo un elemento puede decaer en otros, liberando gran cantidad de energía, que es la base sobre la cual se construyeron años más tarde las bombas atómicas. Soy Sebastián Ortiz y te invito primero a suscribirte a este canal, a darle like a la campanita y si estás viéndolo desde Facebook, a seguirme en este fanpage. Así que, adelante. Una pregunta bastante razonable que nos podemos hacer es si todos los elementos decaen. La respuesta es no. Existen elementos que son, entre comillas, más inestables y que van a tener una mayor propensión a caer que los otros. Hay otros elementos, como por ejemplo el helio, el hidrógeno, etcétera, etcétera, que básicamente no van a decaer. Por lo tanto, para poder producir grandes cantidades de energía, por ejemplo, para una bomba atómica o para usos pacíficos, lo que nosotros usamos son precisamente elementos que se llaman radioactivos. ¿Y cuáles son las tres formas de decaimiento que tienen estos elementos? Las mencionamos en el capítulo anterior. Son la de la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. Estas tres radiaciones se producen por cambios que ocurren en los núcleos de los átomos que son inestables y que, bueno, como lo comentamos en el capítulo anterior, liberan grandes cantidades de energía producto de la ecuación de Einstein, E igual mc cuadrado. En el caso de la radiación alfa, vamos a tener un átomo grande, un átomo pesado e inestable, que tiene, recordemos, muchos protones y muchos neutrones. Este núcleo, por distintas razones, va a liberar lo que se conoce como partícula alfa. ¿Qué es la partícula alfa? Es un núcleo del helio 4. El helio 4 es un isótopo del helio. Recordemos que los isótopos son un mismo elemento, ¿ya? Pero con distinta cantidad de neutrones en el núcleo. Se libera este núcleo de helio 4, que tiene específicamente 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, este átomo libera esta partícula alfa y cambia de elemento. Por ejemplo, en algunos tipos de decaimiento de uranio. Algo muy común observado en las minas de uranio es que además del uranio mismo, hay por ahí mezclado bolsas, por así llamarlo, bolsas de helio. ¿Qué significa esto? De que además de extraer uranio en estos depósitos, existe helio. ¿Por qué existe este helio? Porque parte del uranio ha ido decayendo en otros elementos, liberándose además estas partículas de helio. De hecho, en particular, cuando uno encuentra uranio, suele encontrar uranio, torio y entre medio estas partículas alfa, estas partículas de helio. Ahora, otra cosa que podemos preguntarnos es ¿por qué algunos elementos decaen? Habíamos visto de que dependiendo de la configuración de los núcleos, algunos elementos iban a tender a decaer en otros elementos más estables. Bueno, en la naturaleza, si bien la mayoría de los elementos son estables, existen unos pocos que son inestables y que a lo largo de los miles y millones de años van decayendo en otros. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que donde hay, además de uranio, también se encuentra torio y estas suertes como de bolsas de helio. Es más, el helio que tiene la atmósfera de nuestro planeta se ha producido casi exclusivamente por radiación alfa. Así que el decaimiento de unos elementos en otros es una cuestión mucho más común de lo que nosotros creemos y además es algo que básicamente ha moldeado en parte la estructura de nuestra atmósfera a través de la presencia del helio en esta. El segundo tipo de decaimiento es el decaimiento beta. En el caso del decaimiento beta, lo que tenemos es un exceso de protones o de neutrones en el núcleo. Así que vamos a tener dos tipos de decaimiento. En el caso del decaimiento beta menos, lo que nosotros vamos a tener es un exceso de neutrones. Entonces, estos neutrones que están por así sobrando, ya, para que el átomo se haga más estable, algunos neutrones decaen en protones, ¿ok? Entonces, neutrones decaen en protones. Pero chuta, a ver, teníamos en un comienzo que el neutrón tiene carga cero
y el protón tiene carga positiva. Algo hay que hacer, algo pasó. Bueno, una de las cosas que nos dice la física es que la carga total siempre se conserva. Es decir, este neutrón, además de liberar un protón, tiene que liberar una partícula de carga negativa que compense la carga positiva del protón. Entonces, además de convertirse en protón, ya que es lo que va a quedar finalmente en el átomo, el neutrón va a liberar un electrón. Entonces tenemos un neutrón con carga cero que nos da como resultado dos partículas, protón y electrón, carga positiva y carga negativa. Por lo tanto, el resultado final va a ser que la carga total del resultado del decaimiento del neutrón va a ser cero. Esto no es parte principal de este video, pero recuerden, o anótenlo por ahí, principio de conservación de la carga. En el caso del decaimiento beta más, lo que va a suceder es que un protón va a decaer en un neutrón. ¿Por qué? Porque ahora en el núcleo atómico hay un exceso de protones. Entonces el protón decae en el neutrón. Tenemos el mismo problema. No hay conservación de la carga. Así que, además de decaer en un neutrón, el protón va a liberar lo que se conoce como un positrón, que es la antipartícula del electrón. Entonces ya tenemos los tipos de decaimiento, beta más y beta menos. Uno es un decaimiento de un protón en un neutrón y el otro al revés. Y además la liberación de alguna partícula, que puede ser un positrón o un electrón. ¿Ya? A esto se le conoce como radiación beta. El último tipo de radiación es la radiación gamma, y es la radiación que produce por lejos más energía. ¿En qué consiste la radiación gamma? Nosotros tenemos que nuestro núcleo atómico es una suerte de sopa de protones y neutrones que están ahí interactuando unos con otros. Bueno, tengo un protón, tengo un neutrón y ellos interactúan entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Que la energía entre un protón y un neutrón, por ejemplo, va a depender de la distancia. Mientras mayor es la distancia, mayor va a ser la energía de interacción de estos dos. Esto lo vamos a ver en otro video porque es bastante complicado. El punto es el siguiente. Si es que por alguna reconfiguración dentro del núcleo atómico, por ejemplo, un protón con un neutrón se acercaran, va a haber una menor energía entre ellos, ¿ya? Para mantenerse ahí juntos. Por lo tanto, esta diferencia de energía, porque antes estaban lejos y ahora están más cerca, es liberada como radiación gamma, ¿ya? Es decir, ondas electromagnéticas de mucha energía. Entonces, haciendo un resumen, tenemos tres tipos de radiación: la radiación alfa, beta y gamma. La radiación alfa son núcleos de helio, la radiación beta son electrones o positrones y la radiación gamma son ondas electromagnéticas de muchísima frecuencia. Por eso, y lo vamos a ver en el tercer capítulo de la bomba atómica, es que la radiación gamma interactúa incluso con nuestro ADN. Y por eso todas estas malformaciones que se producen, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y por último, ¿cómo fue posible que estos tipos de decaimiento se convirtieran en una bomba atómica horrenda que causó tanto daño? El concepto clave aquí es el concepto de reacción en cadena. ¿En qué consiste esto de la reacción en cadena? También conocida como fisión en cadena. Bueno, se tiene muchos átomos, muchos átomos de un elemento que sea radioactivo, vale decir, un elemento que ya tiene una mayor probabilidad de fisionarse, o sea, de partirse en dos su núcleo, y lo bombardeamos con algo. Pueden ser protones o neutrones. ¿Qué es lo que va a suceder? Al bombardear este elemento, este núcleo, se va a revolver esta sopa de protones y neutrones que es el núcleo, dividiéndose el núcleo en dos núcleos más livianos. Además de dividirse, se van a liberar otro tipo de partículas, alfa, beta, gamma, también se van a liberar protones y neutrones. Entonces, estos protones y neutrones liberados van a chocar con los núcleos que estén alrededor, rompiendo también estos átomos, los cuales van a liberar más protones y más neutrones que también van a chocar con los átomos que están alrededor. Entonces, a partir de unos pocos protones o neutrones,
En el caso de la bomba de Hiroshima, lo que usaron fueron neutrones que bombardearon los núcleos de uranio. Se puede producir toda una reacción en cadena en la cual una parte significativa de los núcleos se fisionan en núcleos más pequeños. Entonces, a partir de un núcleo que se fisiona, luego se liberan partículas que fisionan otros núcleos y así sucesivamente. Y este es el principio que se usó con la bomba de Hiroshima para poder liberar toda esta gran cantidad de energía. Porque así como se fisionan los núcleos en núcleos más pequeños y algunas partículas subatómicas como protones y neutrones, también se libera una gran cantidad de energía. Y este proceso se repite una enorme cantidad de veces en una fracción de segundo. Por eso es que la bomba de Hiroshima fue tan letal, porque no había nada, la bomba simplemente cayó, comenzó esta reacción en cadena y se liberó toda esta energía. Pero de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, de los efectos de las radiaciones ionizantes, o sea, alfa, beta y gamma, vamos a hablar en el próximo capítulo, en el capítulo 3 de esta serie La Bomba Atómica. Así que mientras tanto, si es que te gustó este video, te invito a suscribirte al canal en YouTube, a darle like a la campanita, y si lo estás viendo de Facebook, te invito a que te suscribas, a que le des like a mi fanpage y de todos modos pases por acá por YouTube. Así que bueno, hasta la próxima.